La mañana se abrió con un cielo encapotado, como si el día dudara en comenzar del todo. El aire húmedo traía un olor a pan tostado y café recién molido que se esparcía desde los pequeños kioscos de la plaza central. Entre vendedores ambulantes, oficinistas apurados y estudiantes somnolientos, la rutina de la ciudad parecía repetir la misma coreografía de siempre. Pasos acelerados, conversaciones a medias y semáforos que dictaban órdenes sin apelación. Camila avanzaba con paso firme entre la multitud. Tenía 23 años, el cabello oscuro recogido en una coleta apresurada y una mochila beige colgada al hombro. En sus manos llevaba un portafolio apretado como si dentro se guardara el secreto de su futuro. Había practicado una y otra vez lo que diría en su entrevista de trabajo y, sin embargo, la ansiedad la hacía repasar frases en silencio mientras sus labios se movían apenas. La prisa era su escudo. Sentía que si se detenía, aunque fuese un instante, todo se derrumbaría. A unos metros, junto al semáforo que marcaba el cruce principal, estaba don Julián. Superaba los 40 años y desde hacía más de una década su silla de ruedas era extensión inseparable de su cuerpo. No era hombre de lamentos, sino de silencios que enseñaban. Ese día sostenía sobre sus piernas una bolsa con naranjas que había comprado en el mercado cercano. Su rostro, curtido por el sol y las dificultades, reflejaba una dignidad que no necesitaba palabras. Sin embargo, la rutina lo había vuelto casi invisible para quienes pasaban a su lado. De pronto, una de las naranjas escapó de la bolsa y rodó por el suelo, girando hasta quedar detenida justo en la calzada, a centímetros de los autos que esperaban la luz verde. Julián estiró la mano con cierta timidez, no porque no quisiera recuperarla, sino porque conocía de sobra la indiferencia de los transeúntes. Esa vacilación era la marca de los que, demasiadas veces, han extendido la mano sin recibir respuesta. Camila pasó justo en ese instante. Sus ojos se fijaron en el reloj de su celular, en la hora que avanzaba como una amenaza. La música de sus audífonos, quizás un refugio, quizás una excusa, la aislaba del mundo. Vio la naranja, esquivó el obstáculo con un salto ligero y siguió caminando sin detenerse. No hubo desprecio consciente en su gesto, pero sí esa frialdad automática de quienes creen que su propio destino no admite desvíos. El semáforo cambió a verde y el tráfico devoró la escena. Julián hizo un esfuerzo torpe por empujar la silla hacia adelante mientras la bolsa oscilaba peligrosamente en su regazo. Fue un repartidor en bicicleta quien, con un ademán rápido, recogió la fruta y la colocó de nuevo junto a las demás. El agradecimiento de Julián se limitó a una inclinación de cabeza. Nadie más pareció reparar en lo ocurrido. Camila, sin voltear, continuó su camino. Sus zapatos chapoteaban en pequeños charcos que la lluvia de la madrugada había dejado como trampas en el suelo. En su mente solo resonaba la frase que debía repetir frente al entrevistador. Soy una persona responsable, con deseos de aprender y crecer. No pensaba en el hombre de la silla, ni en la fruta perdida, ni en la mano que se había extendido al vacío. Sin embargo, algo en su cuerpo la delató. Antes de doblar la esquina, giró apenas la cabeza. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, como si un músculo secreto le recordara que había ignorado una súplica silenciosa. No se detuvo, claro. El miedo a llegar tarde pudo más, pero aquella vacilación sería la semilla de algo inesperado. Mientras tanto, Julián permaneció en el mismo sitio, con la mirada fija en el semáforo. Tenía entre sus manos una libreta de tapas gastadas donde, con letra apretada, anotaba horarios, fórmulas y observaciones. Sus dedos recorrían las páginas con la paciencia de un artesano. Desde allí observaba a la gente cruzar, medir distancias, tropezar con los mismos baches de siempre. A ojos ajenos parecía un hombre varado, pero en realidad estaba calculando la vida con la precisión de quien sabe que cada minuto tiene peso. La plaza siguió su danza. Una vendedora de café acomodaba vasos, un barista jugaba a dibujar corazones de espuma, un perro viejo buscaba sombra bajo un banco. El mundo, aparentemente inmóvil, no sospechaba que dos trayectorias ya se habían rozado de forma decisiva, la de la joven que no se detuvo y la del hombre que guardaba secretos en su libreta. El letrero de un local en remodelación anunció en letras negras: Panadería La Azotea, próxima apertura. Camila lo vio sin darle demasiada importancia. Julián, en cambio, lo observó con la intensidad de quien sabe que allí se encendería pronto un horno que cambiaría más que recetas. La coincidencia había quedado sembrada.
Nadie, salvo la vida misma, entendía aún que esa naranja rodando por el suelo era solo el inicio de una historia que se escribiría con paciencia, culpa y, sobre todo, con pan. La lluvia terminó por cumplir su amenaza poco antes del mediodía. Fue un aguacero repentino, de esos que caen con furia y convierten las calles en ríos desordenados. Los paraguas florecieron como hongos, las vitrinas se empañaron y los vendedores ambulantes corrieron a cubrir su mercancía con plásticos improvisados. La ciudad, siempre terca, siguió moviéndose, aunque con un rumor más bajo, como si hasta los autos se vieran obligados a hablar en voz baja. Camila salió del café donde había esperado a que escampara, con un paraguas prestado y un portafolio cubierto por una bolsa de nylon. El papel en su interior llevaba manchas que se extendían como mapas borrosos. Caminaba con pasos rápidos, midiendo el tiempo en cada esquina. Su celular vibraba con mensajes que no respondió, amigos preguntando, una prima insistiendo en que debía relajarse. Pero para ella, el reloj era juez y verdugo. Al doblar hacia la avenida principal, vio a lo lejos el cartel en letras negras que anunciaba la Panadería La Azotea, próxima apertura. Era el lugar donde tendría la entrevista. El corazón le dio un golpe seco, esa mezcla de esperanza y miedo que siempre acompaña a quienes llegan con la vida en vilo. Camila se detuvo bajo un toldo para secarse un poco el rostro, acomodó el cabello mojado y respiró hondo. No podía darse el lujo de parecer insegura. Mientras tanto, Julián había buscado refugio bajo el pequeño toldo del kiosco de café frente a la plaza. Pidió un tinto largo, sin azúcar, y apoyó su libreta de tapas gastadas sobre la mesa metálica. La abrió en una página marcada con manchas de harina y pequeñas cuentas. Dibujaba horarios como si fueran partituras, líneas que indicaban reposo, flechas que marcaban fermentación, notas que hablaban de paciencia. Su silla chirrió al acomodarse. Tenía la serenidad de quien no discute con la lluvia, sino que la integra a su propio ritmo. Frente a ellos, el cielo se abrió lo suficiente para dejar ver una franja azul. Un rayo de luz golpeó la placa metálica del local en remodelación. Julián levantó la vista. Observó con atención la entrada lateral, esa rampa recién instalada que aún tenía desniveles peligrosos. Anotó algo en su libreta y cerró los ojos un instante como quien repasa un plan en silencio. Camila, con los zapatos empapados, se acercó a la misma fachada. El guardia de seguridad indicó con un gesto la puerta lateral por donde debía entrar. Ella respiró hondo. Su cuerpo entero parecía decir que necesitaba ese trabajo, no por ambición desmedida, sino porque cada deuda en su casa se estaba convirtiendo en un recordatorio de que el tiempo no espera. En la sala de recepción la hicieron sentarse junto a otros aspirantes. Había olor a levadura, madera recién cortada y un murmullo de nervios compartidos. En la pared colgaba un reloj de cocina, sencillo, pero con un tic-tac insistente que parecía subrayar cada respiración. Camila abrió su portafolio, repasó sus notas, trató de ocultar las manchas de humedad que deformaban algunos papeles. La vergüenza le recorrió la piel, aunque intentó disimularlo. Mientras esperaba, recordó fugazmente la escena del semáforo. El hombre en la silla, la naranja rodando, su propio salto para esquivarla. La memoria, testaruda, le devolvió la imagen sin que ella lo pidiera. Cerró los ojos con fuerza, como queriendo borrarla. «No puedo distraerme», se repitió. La prisa era su coartada, justificaba cualquier indiferencia, cualquier gesto que quedara pendiente. En ese mismo momento, Julián cerraba su libreta en el kiosco, apuró el café y emprendió camino hacia el mismo edificio, cruzando la avenida con la pericia adquirida en años de lidiar con rampas mal hechas y baches que para otros pasaban desapercibidos. Una moto frenó de golpe y lo salpicó con agua sucia. Él apenas sonrió con resignación. Había aprendido a no gastar energía en peleas inútiles. De nuevo, dos trayectorias se dirigían al mismo punto sin que ninguno sospechara lo que estaba a punto de ocurrir. Camila fue llamada finalmente. Atravesó un pasillo hasta una cocina amplia con mesas de acero inoxidable y hornos aún apagados. Allí no la recibió un gerente con traje ni un psicólogo con preguntas de manual. Quien apareció, con la libreta en la mano y una calma inquebrantable, fue Julián. El mismo hombre que había extendido una mano vacía horas antes en la plaza. Camila se quedó petrificada. El portafolio tembló entre sus dedos. Sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Julián no pronunció palabra. Solo señaló la mesa con harina, agua y sal. Luego, con un gesto hacia el reloj de cocina, le indicó el tiempo. 15 minutos. El examen no sería de palabras, sino de manos.
El corazón de Camila se desbocó. La prisa que antes había sido su escudo ahora la traicionaba. Y en ese instante comprendió, sin que nadie se lo dijera, que la vida estaba a punto de ponerla frente a la deuda que había intentado esquivar en la calle. El murmullo de la sala de pruebas se apagó apenas Camila comprendió quién era el hombre frente a ella. Don Julián, con la misma calma con que aguardaba el cambio del semáforo, la observaba ahora desde la cabecera de la mesa. Su libreta de tapas gastadas reposaba abierta con notas que parecían jeroglíficos de panadero, medidas, tiempos, flechas, observaciones. No había rastro de reproche en su mirada, pero sí una firmeza que desarmaba. Camila sintió que el portafolio se volvía más pesado. El recuerdo de la naranja rodando y de su propio salto evasivo le atravesó como un eco insistente. Intentó recuperar compostura, ajustó la coleta, respiró hondo, se lavó las manos en silencio. Julián apenas señaló los ingredientes dispuestos sobre la mesa, harina, agua, sal, y luego marcó en el reloj de cocina un tiempo exacto. El examen comenzaba. Ella volcó la harina en un cuenco amplio, hizo un hueco en el centro y vertió el agua. Sus manos, torpes al inicio, se encontraron con una masa pegajosa que parecía rebelarse. Recordó las notas que había repasado la noche anterior: hundir, estirar, plegar. Pero el miedo la hacía cometer errores, ponía demasiada fuerza, luego demasiado poca. El sudor le corría por la frente a pesar del frío que entraba por las rendijas. Julián observaba sin pronunciar palabra. Sus ojos no eran severos pero tampoco complacientes. Más bien transmitían paciencia, como si esperaran que la masa misma educara a la joven. Cada tanto hacía un gesto mínimo, un movimiento de muñeca para que aflojara la presión, un ademán que indicaba añadir un poco más de agua. Camila lo seguía con torpeza, pero agradecida de no escuchar un juicio en voz alta. Conforme pasaban los minutos, la masa comenzó a transformarse. Lo que antes era un barro pegajoso adquirió resistencia, elasticidad. Los brazos de Camila se movían en un vaivén rítmico que la conectaba con algo más profundo que una simple técnica. Comprendió que amasar no era solo cuestión de fuerza, sino de escucha. Cada pliegue parecía un diálogo silencioso entre ella y la harina. Mientras trabajaba, no podía evitar que su mente volviera a la escena de la mañana, el hombre extendiendo la mano, ella girando el cuerpo para esquivar. El peso de la culpa se mezclaba con la masa entre sus dedos. Apretó los labios y continuó. Tal vez, pensó, el verdadero examen no era el pan, sino la forma en que enfrentaba esa deuda. El reloj sonó marcando el final de los 15 minutos. Camila colocó la masa en un bol, la cubrió con un paño y esperó. Julián se acercó, pasó la mano sobre la superficie, la presionó levemente con los dedos, luego cerró la libreta sin decir nada. Ese silencio fue más elocuente que cualquier comentario. La prueba continuó con otras tareas: formar bollos, trenzar piezas, limpiar la mesa. Camila se movía con una mezcla de nervios y concentración. Cada error le parecía enorme, cada acierto apenas suficiente. El ambiente de la cocina era solemne. Los hornos apagados esperaban, las mesas reflejaban la luz de las lámparas, el tic-tac del reloj marcaba el compás. En un momento de descanso, Julián la condujo hacia una mesa lateral donde reposaban hogazas ya horneadas. El sonido de las cortezas al enfriarse llenaba el aire con un chasquido casi musical. El pan habla, había escuchado alguna vez. Camila tomó una hogaza, la partió con cuidado y acercó el oído. El crujido fue una revelación. La masa tenía memoria y esa memoria ahora la interpelaba. De regreso a la mesa, encontró un pequeño papel húmedo caído junto a un recipiente. Estaba escrito con letra apretada. Lo que evitamos decir con la boca, a veces lo dice la mano. Camila lo guardó en silencio en el bolsillo del portafolio. No sabía si era una nota olvidada o un mensaje directo, pero sintió que la frase resumía su propia jornada. Al finalizar la sesión, mientras se lavaba las manos, comprendió que la sorpresa del día no era solo encontrar al hombre del semáforo en la cocina, sino descubrir que su examen no se limitaba a una receta. Julián no necesitaba que ella se disculpara con palabras. Bastaba con observar si sus manos, sus gestos, su manera de estar, podían empezar a decir lo que aquella mañana había callado. Camila salió a la calle con el corazón encogido y la certeza de que nada volvería a ser igual. El cielo seguía nublado, pero en su bolsillo llevaba una frase que se había vuelto espejo. El barrio, indiferente, continuaba su rutina. Ella, en cambio, sentía que estaba aprendiendo un idioma nuevo, el de los gestos que hablan cuando la voz no alcanza.
La semana siguiente amaneció con cortes de energía intermitentes en el barrio. Los vecinos se quejaban, los negocios ajustaban como podían, y en la panadería en remodelación, ese silencio forzado se convirtió en una oportunidad. Sin el zumbido de las máquinas ni el parpadeo constante de los hornos, los sonidos pequeños tomaron protagonismo. El roce de la harina al caer sobre la mesa, el crujir de las tablas al soportar el peso de las bandejas, la respiración contenida de quienes trabajaban. Camila había regresado para una segunda jornada de prueba, había pasado las noches anteriores repasando recetas y practicando amasados con harina barata en su cocina. Aún así, sabía que la verdadera lección no estaba en los libros ni en los tutoriales, sino en la mirada silenciosa de Julián, que parecía medirlo todo sin pronunciar una sola palabra. Ese día, él propuso algo diferente. Con un gesto señaló la puerta lateral y la rampa que daba a la plaza. Empujó suavemente la rueda de su silla hacia afuera, invitándola a acompañarlo. Camila dudó, pero lo siguió. Afuera, la ciudad brillaba con charcos que reflejaban un sol tímido. Caminaron despacio, él maniobrando con destreza los desniveles, ella atenta a cada obstáculo. Fue entonces cuando Camila descubrió una perspectiva nueva. Desde la altura del asiento de Julián, las rampas que parecían aceptables eran en realidad murallas. Los escalones mínimos se volvían precipicios, los autos estacionados sobre la acera eran fronteras imposibles. El mundo, visto desde abajo, tenía otras leyes. En un punto del recorrido, un transeúnte apurado tropezó con la rueda delantera de la silla y, sin disculparse, siguió de largo. Camila reaccionó instintivamente, colocó su cuerpo como un escudo suave, evitando que el golpe desestabilizara a Julián. No fue un acto heroico, apenas un reflejo aprendido en silencio. Julián no dijo nada, solo asintió levemente, como quien reconoce un cambio sin necesidad de celebrarlo en voz alta. De regreso en la cocina, retomaron el trabajo. La luz aún no volvía, así que continuaron con tareas que no requerían hornos, marcado de piezas, cortes superficiales, limpieza de mesas. Julián le entregó a Camila una cuchilla pequeña para que practicara los cortes en la superficie de la masa. Le explicó con gestos que no se trataba de adornos, sino de rutas para que el vapor escapara. Si no abres camino, parecía decir, la presión encontrará salida a la fuerza y el pan revienta. Camila comprendió la metáfora al instante. Recordó cómo había contenido culpas y miedos hasta explotar en llanto en su casa más de una vez. Ahora, al deslizar la cuchilla, entendía que también en la vida era necesario trazar rendijas a tiempo. Cuando finalmente la electricidad regresó, las hornadas salieron del horno y el canto de las cortezas llenó la sala como una música ligera. Camila tomó una hogaza y, recordando lo que había aprendido el día anterior, la acercó al oído. Escuchó el crujido como si se tratara de un secreto compartido. Su rostro se iluminó con una sonrisa tímida. Julián, observando, escribió algo rápido en su libreta y luego arrancó la hoja. La dobló y se la entregó. El papel no era una receta, al menos no en el sentido técnico. Contenía una lista breve. Masa madre de paciencia. Alimentar con pequeños gestos a horas regulares. Desechar soberbia. Guardar a temperatura humana. No olvidar mirar. Camila lo guardó junto a la nota que ya tenía en el bolsillo. Sintió que esas frases eran más que instrucciones. Eran advertencias, consejos y, sobre todo, una forma de vida. Esa tarde, antes de marcharse, tomó una tiza y marcó discretamente un desnivel peligroso en la entrada del local. Nadie se lo pidió. Nadie lo notó, salvo Julián, que la observó de reojo. Camila entendió que las disculpas no se dicen con palabras, sino con continuidades. Al llegar a casa, partió una naranja en la mesa y se quedó contemplando su color brillante. El aroma le recordó a la bolsa sobre las piernas de Julián aquella mañana en el semáforo. Se dio cuenta de que lo que había ignorado se había convertido en brújula. Ahora todo lo medía desde ese instante. Escribió en su cuaderno personal una frase que ya no pudo borrar. Mirar no quita tiempo. Lo devuelve. Luego cerró la libreta como quien guarda una promesa. El día de la apertura de la azotea llegó sin alfombra roja ni discursos oficiales. No hubo cámaras ni notas de prensa. Solo un letrero sencillo, un olor a mantequilla recién derretida y un murmullo de barrio que se fue acercando con curiosidad. La puerta de vidrio se abrió y poco a poco los primeros clientes entraron con las manos vacías y salieron con bolsas que despedían un aroma capaz de detener conversaciones.
Camila se había levantado más temprano que de costumbre. Había repasado mentalmente cada paso: revisar hornos, limpiar mesas, organizar bandejas, preparar cortes. Sin embargo, lo que más le importaba no eran los panes perfectos, sino los detalles invisibles. Colocó una cinta en el borde de la terraza para que nadie tropezara. Aseguró que la rampa estuviera libre de obstáculos. Revisó los topes de las puertas para que no golpearan. Había aprendido a mirar donde casi nadie miraba. El barrio respondió con calidez. Una señora mayor probó un pan redondo y regresó minutos después solo para decir que aquel sabor le recordaba a su infancia en el campo. Un ciclista compró una hogaza entera y la guardó en la mochila como si llevara un tesoro. Un niño pequeño pegó la cara al vidrio para escuchar el canto de las cortezas al enfriarse. Camila, que solía medirlo todo en notas y evaluaciones, entendió que esas eran las calificaciones que de verdad importaban. Julián observaba desde un rincón. No intervenía en exceso. Apenas se acercaba cuando una bandeja pedía corrección o cuando un gesto podía ajustarse. Sus ojos recorrían la sala como quien supervisa una partitura. Había algo de orgullo contenido en su manera de mirar a Camila, aunque nunca lo dijera. Él sabía que la transformación no estaba en las recetas aprendidas, sino en la nueva forma en que ella se relacionaba con el mundo. Al final de la jornada, cuando el bullicio se había calmado, Julián le entregó a Camila un sobre manila. Dentro había varias hojas con un título sencillo: Rutas. Eran mapas dibujados a mano con trayectos seguros desde la panadería hasta la parada del bus, la biblioteca y el centro de salud. Cada uno tenía anotaciones específicas: piedra suelta, vado roto, árbol invade acera. Y al final de todos, una línea escrita con firmeza: si puedes, acompaña a alguien estas primeras semanas. Camila se quedó mirando los mapas como si fueran cartas de navegación. No era una orden, sino una invitación. Esa noche, en lugar de descansar, caminó los recorridos marcados, primero sola, luego acompañando a una vecina mayor que cargaba bolsas pesadas. Descubrió que acompañar no era dirigir, sino ir al mismo paso. No hacía falta dar consejos ni discursos, bastaba con estar presente. Con su primer salario, Camila compró un juego de topes de goma y los instaló en las puertas sin anunciarlo. También improvisó un perchero bajo el alero de la entrada y colgó varios impermeables con un cartel escrito a mano: tómalos si llueve, cuélgalos si sale el sol. Los vecinos comenzaron a usarlo, primero tímidamente, luego con naturalidad. Sin que nadie lo planeara, el perchero se fue llenando y vaciando todos los días, como un pequeño pacto de confianza. Pero no todo era calma. Una llamada inesperada del municipio anunció que habría una inspección en el barrio por denuncias antiguas sobre accesibilidad incumplida. No se trataba solo de la panadería, sino de varios negocios vecinos. El rumor de sanciones recorrió las calles como un viento helado. Algunos comerciantes temieron que cerrarían sus puertas. Camila, lejos de angustiarse, abrió el sobre con los mapas y los mostró a los demás. Propuso una jornada sencilla: marcar con tiza los desniveles, limpiar rampas bloqueadas, colocar topes blandos, poner carteles visibles. No había presupuesto ni grandes planes, solo voluntad. Los vecinos, sorprendidos por su iniciativa, comenzaron a sumarse. Nadie lo bautizó como campaña. Simplemente lo hicieron. El día de la inspección, los funcionarios recorrieron las calles con sus libretas. Encontraron rampas despejadas, puertas que ya no golpeaban, escalones señalizados, carteles claros. El informe fue favorable. No hubo multas ni cierres. El barrio, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había ganado algo juntos. Esa tarde, Camila partió una hogaza recién horneada y la dejó en el perchero de los impermeables. No era un gesto para la foto ni para el aplauso. Era un recordatorio de que los pequeños actos, cuando se sostienen, cambian la temperatura de un lugar. Julián, desde la mesa donde escribía en su libreta, levantó la vista y sonrió apenas. Sabía que la joven había comprendido algo fundamental. Lo que antes parecía insignificante, ahora era brújula. El barrio comenzaba a tener otro nombre. Dejó de ser visto como difícil para convertirse en habitable. Y todo había comenzado con una naranja rodando en la calle y una decisión de no mirar. La tarde caía lentamente sobre la plaza. El sol, al inclinarse detrás de los edificios, proyectaba sombras largas que parecían querer abrazar cada esquina. En la panadería, el calor de los hornos había cedido y un silencio tibio ocupaba el espacio.
Las últimas hogazas aún chasqueaban al enfriarse sobre las rejillas, como si contaran en voz baja lo que habían vivido dentro del fuego. Camila limpiaba las mesas con movimientos serenos. No quedaba rastro de la joven apurada que corría con audífonos y mochila, esquivando miradas. Sus pasos ahora tenían otro ritmo, no eran más lentos ni más rápidos, pero estaban atentos, conscientes. Había aprendido que la vida no se mide en minutos, sino en gestos. Julián permanecía en su rincón, revisando su libreta de tapas gastadas. Había escrito durante años en esas páginas, fórmulas, dibujos, reflexiones. Esa tarde arrancó una hoja con calma y la dejó sobre la mesa de Camila antes de salir. Ella, intrigada, se secó las manos y la abrió. La nota decía: no te recomendé por la hogaza, te recomendé por cómo cambiaste tu manera de mirar. Debajo, un contrato sencillo con un cargo inesperado, coordinación de recorridos. No era un ascenso rimbombante ni un título brillante, pero significaba que ahora era responsable de vigilar esas pequeñas rutas que otros ignoraban. La rampa libre, la puerta sin golpe, la calle transitable. Camila sintió un nudo en la garganta. Recordó el día en el semáforo, la naranja rodando, su salto automático para esquivarla. Había querido olvidar esa imagen, pero terminó siendo el punto de partida de todo. Entendió entonces que las disculpas más hondas no se pronuncian, se sostienen con acciones repetidas, con constancias que hablan solas. Aquella noche, la panadería cerró tarde. Quedaron solo 3 personas, el gerente cuadrando caja, Camila anotando pendientes y Julián guardando herramientas. Sobre la mesa descansaba una bolsa de naranjas. Julián tomó una, la partió con un cuchillo pequeño y el aroma dulce inundó el aire. No dijo nada, no hacía falta. Colocó los gajos en un plato, los compartió y señaló con la mirada una nueva receta escrita en la pizarra. Pan de cáscara confitada con masa de lenta paciencia. Camila entendió el mensaje oculto. Tanto la fruta como el pan exigían atención prolongada, cuidado constante. Nada bueno se obtenía corriendo. Antes de salir, tomó un impermeable del perchero y lo colgó en el brazo de una mujer que dudaba bajo el alero, temerosa de la lluvia que comenzaba a caer. La señora agradeció con un gesto tímido y se marchó. Camila se quedó mirando cómo la puerta se cerraba suavemente, sin golpe, gracias al tope que ella misma había colocado semanas atrás. Eran detalles mínimos, pero sostenían un mundo más amable. Al llegar a la parada del bus, vio a Julián conversando con un joven que cargaba muletas. El muchacho ofrecía ayuda, y Julián aceptaba sin reservas con una sonrisa tranquila que no pedía deuda. Camila se detuvo a contemplar la escena. Sintió que el nudo en su pecho ya no era culpa sino gratitud. Comprendió que el barrio había empezado a cambiar. Las calles, que antes eran trampas, se volvían rutas. Las puertas que antes golpeaban se abrían sin estruendo. Los vecinos que apenas se saludaban comenzaban a compartir impermeables y a acompañarse en los trayectos. No había héroes ni discursos, solo pequeñas costuras invisibles que juntas sostenían la dignidad de todos. Cuando regresó al local, tomó una tiza y escribió en la pizarra, a la altura de cualquiera sentado: mirar no quita tiempo, lo devuelve. El gerente, al verla, sonrió sin hacer comentarios. Julián guardó su libreta, clavó una chincheta con la receta nueva y se dispuso a salir. Camila apagó las luces. En la penumbra, las hogazas parecían lunas pequeñas esparcidas en la cocina. El crujido final de las cortezas la envolvió como una despedida suave. Pensó que el pan, al enfriar, confiesa cómo fue tratado, si se le dio paciencia, si se lo escuchó, si se lo dejó respirar. Las personas también. Cerró la puerta con una certeza que le estremeció el pecho, aquella sorpresa que un día la sonrojó en silencio, al reconocer en la cocina al hombre que había ignorado en la calle, había terminado cambiando no solo su oficio, sino su manera de estar en el mundo. La lluvia caía fina sobre las piedras de la plaza. En cada gota parecía escribirse la misma frase breve: quien aprende a mirar abre rendijas por donde entra la luz. Y esa luz, descubrió Camila, es la que cambia todo.